Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La liturgia contempla 2 veces en el año el misterio de la transfiguración del Señor. El segundo domingo de Cuaresma, o sea mañana, y el 6 de agosto, 40 días antes de la exaltación de la cruz. En ambos casos la Iglesia nos muestra esa escena como anticipo de la resurrección gloriosa, que será fruto del sacrificio en el Calvario. Ese es como el resumen de lo que vamos a meditar hoy. Así como dice el catecismo, así como el bautismo de Jesús fue el umbral para el inicio de la vida pública, la transfiguración es como una obertura para la recta final de su vida en la tierra. Se bautiza y empieza la vida pública, se transfigura y va a morir en Jerusalén. Dice San Lucas, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte a orar. Son los 3 más selectos, los 3 más cercanos. Otras veces hemos considerado que Jesús tenía sus círculos y es como una invitación a que nosotros también no sigamos a Cristo de lejos, como las multitudes, ni siquiera con una cierta cercanía, como, no sé, esos 500 más o menos que estuvieron cuando ascendió a los cielos, ni siquiera como esos 72, sino ojalá ser uno de los 12. Es más, ser uno de estos 3, como tener una intimidad tal con Jesús, un entregarnos de tal manera que estemos bien cerca de Él. Pedro, Juan y Santiago están con Él aquí, en el Tabor, en la glorificación, en la transfiguración, también como una manera de prepararlos porque serán los mismos 3 que estarán después en el huerto de los olivos, en el momento de la angustia, en el momento del fracaso, en el momento del dolor. Subió a lo alto del monte para orar. El Señor asciende al Tabor, un cerro de 588 metros de altura, tampoco es que sea la gran montaña, pero se ve más grande en medio del desierto Galileo, al norte. Eso es uno de los paseos que se hace cuando está uno en Nazaret. Lo acompañan esos 3 discípulos cercanos y hay muchos puntos para considerar en esta escena. Uno de ellos es, subió a lo alto del monte para orar. Son muchas las ocasiones cuando Jesucristo se retira al monte a orar. Benedicto XVI describe que en la búsqueda de una interpretación de la escena se perfila en primer lugar el simbolismo general del monte como lugar de la subida. La gente recia sube a la montaña, en bicicleta o caminando, pero sube y a la mitad del camino se cansa, pero corona a pesar de las dificultades. Alguno se cae, otro sufre insolación, le falta agua, pero corona. Es una señal de virilidad en muchos casos. Bueno, es lugar de la subida, no me refiero a la salida de esta mañana, ni estoy criticando a alguno de ustedes que se resiste a salir, pero sí, el monte implica exigencia. Los flojos no suben. Entonces, lugar de la subida, ¿no? Subir a la montaña exige, ¿no? Una subida no solo externa, sino sobre todo interior. El monte como liberación del peso de la vida cotidiana. Por eso siempre arriba se corona con una buena selfie, ¿no? Que se vea todo el pueblo, estamos diciendo, he subido a la montaña, ¿no? Desde donde se ve de otra manera la cotidianidad. Salir del peso de la vida cotidiana, respirar en el aire puro de la creación, tomar un buen juguito de naranja con manzana, un salpicón, también es como un refresco, ¿no? Un estar más cerca de Dios. Ya fuera de charla, por ejemplo, Juan Pablo II le gustaba mucho subir a la montaña, decía que era
era más fácil hablar con Dios. Algunos acostumbramos a rezar el rosario en la subida, otros van oyendo reggaetón, bueno, todo es válido, pero es bonito, es como sí, ver la naturaleza, los paisajes, los animales, eh, también las otras personas que están allí compartiendo ese momento de ascética y de exigencia. Es salir de lo habitual, descansar, liberarse y respirar en el aire puro de la creación para poder hablar con Dios. El monte que permite contemplar la inmensidad de la creación y su belleza. El monte que nos da altura interior y nos hace intuir al Creador. Bueno, todos aquí seguramente hemos subido de una u otra manera al monte, alguno aunque sea en carro, pero bueno, servirá para pensarlo. La oración, este rato de diálogo con el Señor, también tiene que ser así. Un apartarse, un salir. Por eso es muy bueno estar desconectado, porque uno venía a hacer oración y que lo estén fusilando con notificaciones del correo, del WhatsApp, de todo lo que está pasando, pues no termina uno de estar en el monte, ¿no? Está como aquí y allá. La montaña de la oración, hay una canción antigua de Roberto Carlos, que muchos de ustedes no saben ni quién es, que habla así de subiré a la montaña para estar más cerca de Dios. Siempre es una tradición milenaria, ¿no? Desde el Antiguo Testamento vemos a Moisés subiendo a la montaña, como veremos ahora. Pero que sea una manera de entender que la oración es subir al monte. O sea, que exige, que uno termina cansado, porque obviamente a la mente se le vienen cosas, el plan de esta noche, lo que hice todo el día, y no, tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo, que es el diálogo con el Señor. Concluye Benedicto XVI su cita diciendo, para estar metidos en Dios en medio del mundo, hemos de cuidar esos momentos de soledad, de ascensión hacia el Señor, que son cada una de nuestras prácticas de piedad. Podemos imaginarnos la intensidad de la plegaria que hacía Jesucristo por lo que viene a continuación. Esta semana meditamos el Padre Nuestro. Dice el Catecismo, los discípulos se sienten conmovidos al ver a Jesús orar y se sienten con deseos de parecerse a Él. Por eso le dicen, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Al ver que Él oraba, ay, qué bueno rezar como rezas tú, Señor. Bueno, un tema de nuestra oración es ver cómo reza Jesús. Y por eso la oración de Jesús en el Monte Tabor es tema de nuestro diálogo con el Señor. Bueno, la verdad es que la oración de Jesús es muy especial. Al fin y al cabo, la oración de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo encarnado con el Padre. Pues dice San Lucas, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. En el fondo salió el Cristo verdadero, dijéramos, o la gloria de Cristo se vio. Esa gloria que estaba oculta por la carne de verdadero hombre que manejaba habitualmente el Señor. En este caso permitió que aquellos hombres vieran la gloria de la divinidad. Estaba pensando, porque hay un paralelismo con Moisés subiendo al huerto, también Moisés se transfigura de otra manera, porque Moisés no es Dios, pero sí regresa con la cara refulgente, que por eso Miguel Ángel lo representa con esos cachos como una manera de mostrar que su cara era pues muy difícil de mirar, tanto que le pidieron que se pusiera un velo para que no pues molestara la vista. Pues bueno, Jesús pues es mucho más, ¿no? Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. Este es el punto central del evento. Sobre todo si consideramos que se inscribe en la Cuaresma, tiempo litúrgico que debe estar marcado por la oración, el ayuno y la misericordia. El Papa Benedicto seguía diciendo, la transfiguración, y es el resumen de todo lo que vamos a considerar, la transfiguración es un acontecimiento de oración. O sea, Jesús se pone en diálogo con el Padre, se aísla de lo que tiene en la tierra y por eso aquellos hombres terminan viéndolo con la gloria de Dios. Algunos lo dice hasta de una manera ingenua, ¿no? Con unos vestidos tan blancos como ningún batanero en la tierra los puede dejar. Sí, relucía. La transfiguración
es un acontecimiento de oración. Mira a Jesús en el sagrario, imagínatelo encarnado como hombre, imagínatelo orando en la montaña, quizá ahí, como donde estuvimos esta mañana, ahí en el alto de la cruz, mirándolo, rezando con el Padre, y que de pronto diga, se transfiguró, el aspecto de su rostro cambió, ese rostro que nos imaginamos, pues verlo reluciente. Nos viene a la mente pues ese salmo, buscaré tu rostro, Señor. En eso es la oración, buscar el rostro de Dios, contemplar a Cristo, mi amigo, mi hermano, mi amor, mi Dios, mi todo. Como la idea sería, el reto sería que lo miráramos de tal modo, nos dejáramos mirar por Él, que esa mirada nos calara hasta el fondo, nos comprometiera de tal modo decir, Señor, ya no quiero mirar nada más. De una manera pasan situaciones en la vida de los santos, ¿no? Yo estoy pensando ahora en otra escena por lo contrario, pero que también ayuda. Es una conversión de un hombre que era pues un cortesano, un hombre muy importante en la corte de la reina Isabel, y era como el notario. Entonces cuando ella murió, él tenía que certificar que ese cuerpo que traían, porque tuvo que viajar por casi toda España para llegar a enterrarla, pues que si fuera ella, ¿no? Que no fuera a ser que en el camino hubieran hecho algún cambio y tal. Y entonces le tocó mirar ya la calavera pues, de la reina. Y después de aquello, pues el hombre que la amaba con ese amor pues noble, caballeresco, ¿no? Del cortesano, ver a aquella mujer que era la reina, ¿no? A la que quería tanto en la tierra, verla podrida, decía, nunca más servir a Señor que se me pueda morir. Y entonces dejó la vida del servicio público y se hizo jesuita. San Francisco de Borja. Nunca más servir al Señor que se me pueda morir. O sea, al contemplar la transitoria de la vida, tanto bombo, tanto boato, tanta corona, tantas joyas, tanta belleza, tantos perfumes, para terminar en una calavera, nunca más servir al Señor que se me pueda morir. Bueno, nosotros contemplando al Señor que no se muere, contemplando a Dios en oración, mirando ese rostro cambiado, transfigurado, mirando la gloria de Dios, deberíamos decir, nunca más servir al Señor que se me pueda morir. Señor, que la contemplación de tu mirada me transforme a mí también, me comprometa en ser buen hijo tuyo. La transfiguración es un acontecimiento de oración. Se ve claramente lo que sucede en la conversación de Jesús con el Padre. La íntima compenetración de su ser con Dios, que se convierte en luz. Yo soy la luz del mundo, después dirá. Se convierte en luz pura. En su ser uno con el Padre, Jesús mismo es luz de luz, como decimos en el credo. La transfiguración es un acontecimiento de oración. Que aprendamos a orar, Señor, mirándote orar a ti. Que mirándote orar a ti, contemplando ese rostro sagrado, hay toda una teología del rostro de Dios. El Papa Juan Pablo II tiene un texto muy bonito, el Nuevo Milenio Ineunte, donde habla del proyecto del nuevo milenio del siglo XXI en que ya estamos. Habla del rostro de Cristo, ese rostro que hemos de buscar, el rostro del Hijo, el rostro crucificado, el rostro glorioso, el rostro eucarístico. Es una belleza, ¿no? La teología del rostro de Cristo. Luz pura, luz de luz. Jesús manifiesta su divinidad y nos enseña que la vida cristiana debe estar marcada por esa búsqueda del rostro del Señor. De hecho, bueno, esta era una ejaculatoria que repetía mucho San José María. Voltum tuum domine requiram, decía en latín. Son unas palabras del Salmo 26. Y cuando Benedicto saca ese libro, que es como el culmen de su producción, y uno de los libros más importantes de los últimos años, Jesús de Nazaret, acaba de salir ya publicado en un solo tomo, una VAC, pues la contraportada es el Salmo 26. Buscaré tu rostro, Señor, no me escondas tu rostro. Como el resumen de la oración cristiana. Los salmos son escritos inspirados por el Espíritu Santo, Dios que nos enseña cómo orar. Y el salmista, inspirado por Dios, dice, buscar el rostro de Dios. Buscaré tu rostro, Señor. No me escondas tu rostro. La verdad es que
Él podría decir, yo no te lo escondo, eres tú que te escondes, ¿no? Como Adán, ¿no? Después del pecado, huye, Adán, ¿dónde estás? Pues, hasta que ya no puede esconderse más y tiene que salir, y porque estás cubierto y tal. Así somos nosotros, huimos del diálogo con Dios. La cuaresma es una invitación a buscar el diálogo con Dios. Seguro que a todos nos ha pasado. Bueno, a uno como cura le pasa, es una teoría que tengo. A mí me pasa cuando voy viendo gente por ahí en la universidad, hay gente que saluda, padre, ¿cómo está? Otros que sonríen, tal. Hay otros que te quitan la mirada. Y puede que yo caiga gordo, porque sí hay gente que no lo quiere a uno. Pero en el fondo es como este representante de Dios, más o menos como que voy haciendo un pequeño diagnóstico, de pronto me equivoco, pero dicen, pues los encomiendo y pasado el tiempo, algunos de esos terminan viniendo. Pero claro, es como, uy, este hombre me representa a Dios, no me interesa o no estoy cerca de Dios, no me interesa el tema y le sacan al cuerpo. Entonces, pues, no vaya a ser que se ponga muy confianzudo y me termine llevando a la confesión o a lo que sea, que no es en lo que estoy. Bueno, a veces estamos así, ¿no? Como apartados del diálogo con Dios. Pues lo que nos impide, lo que nos invita el Salmo es, buscaré tu rostro, Señor. Busquemos el rostro de Dios. La liturgia nos invita a considerar esta escena para recordarnos la importancia de ser almas de oración. Digamos, toda la primera semana de Cuaresma es el Padre Nuestro, cuando vayan a orar digan, pidan y se les dará. Por una y otra parte está siempre la liturgia diciéndonos, oren, oren, oren. Y ahora, culminando la primera semana, empieza la segunda semana de Cuaresma, Jesús en oración. La transfiguración, acontecimiento de oración. La importancia de que nosotros nos convirtamos en almas de oración. Que aprendamos de Jesús a orar. Que seamos personas que luchan por crecer en el trato con el Señor hasta llegar a ser contemplativos en medio del mundo. Esa es una frase hecha, San José María. Pero, ¿qué quiere decir contemplativo en medio del mundo? A veces uno, si no se la explican, de pronto no se da cuenta. Contemplativo es un modo de decir para los religiosos que están en clausura, que están apartados del mundo, que se encierran en un convento y de ahí no salen. Una vez me tocó, cuando estaba en Roma, había un convento de monjas cooperadoras de la obra que no salían. Y alguna de ellas no había salido desde el concilio. Entonces le tocó salir porque para una cosa médica, pues ahí el médico va al convento, ¿no? Habitualmente. Pero en este caso ya necesitaba unos exámenes y tal. Entonces tiene un permiso especial del obispo para salir del convento. Entonces fue una trampa que hizo el cura ahí, que era un poco un sacerdote de la obra, que era capellán, pues para que, ya que hicieron eso, pasar por Belatevere y rezar ahí entre el cuerpo de San José María. Pues fue que contó la historia de una tertulia. Entonces ella estaba asombrada de todos los edificios que había, ¿no? Que no, pues, imagínense todo lo que había crecido Roma en 50 años. Entonces se les llama contemplativos, porque se retiran del mundo a contemplar a Dios. Obviamente también no es que estén encerradas todo el día en el oratorio, ¿no? Ellas también tienen que trabajar, la huerta y tal, y producir chocolates y losas y tal, pues porque también algo, ¿no? Plática tienen que ganar y recibir gente en el locutorio. Pero contemplativos. O sea, como un modo de decir también al mundo que lo importante es la vida eterna. ¿Sí? ¿Para qué tanto triunfo, tanta cuenta corriente, tanto premio, tanto éxito si al final lo que vale es que uno se salve, ¿no? Entonces son como una figura, se llama así un testimonio escatológico. Pues lo que dice San José María es que nosotros tenemos que ser contemplativos, como esas monjas que están apartadas del mundo, pero nel bel mezzo de las strades en italiano, en la mitad de la calle, contemplativos en medio del mundo, contemplativos en la sala de cirugías, contemplativos en el consultorio, contemplativos en el laboratorio, contemplativos en la buceta, contemplativos en el Transmilenio, contemplativos en medio del mundo. Personas que rezan como reza una persona religiosa, pero laicos y dedicados a su vida profesional. Por ejemplo, dice en Amigos de Dios, en una homilía que es muy bonita porque es como un retrato de su vida espiritual. Entonces la está comentando a los hijos suyos que eran vicarios, los que lo representaban a él en las distintas partes del mundo. Entonces esa homilía que llama hacia la santidad muy importante porque es como un resumen de la espiritualidad Opus Dei. Entonces dice, primero una jaculatoria, una frase encendida a Dios, y luego otra y otra, hasta que parece insuficiente ese fervor. Pues una jaculatoria es esa, buscaré tu rostro, Señor. Puede ser que ese sea un propósito de esta oración, decir, buscaré tu rostro, Señor. No me escondas tu rostro.
que yo no me esconda de tu rostro. Hasta que parece insuficiente ese fervor porque las palabras resultan pobres. Cuando hay amor, llega un momento en que las palabras son poco y habla más una mirada. Seguro que a todos nos ha pasado, en la misma amistad. Pues la mamá no tiene que echarle a uno un discurso de cuánto lo quiere a uno, sino que simplemente a veces una mirada, un gesto bastan. Con Dios también se deja paso a la intimidad divina en un mirar a Dios sin descanso y sin cansancio. Por eso lo de contemplar el rostro de Dios y contemplarlo en el crucifijo, contemplarlo en el Evangelio, pues sobre todo contemplarlo en el sagrario, donde está vivo, presente con su cuerpo y su alma y su sangre y su divinidad, sin cansancio y sin descanso. Vivimos entonces como cautivos, como prisioneros. Esto lo narra muy bien San Juan de la Cruz, que tiene un poema muy bonito. Él estuvo 9 meses encerrado, pues una injusticia tremenda, y allí padeció lo que llama la noche oscura del alma, donde no veía a Dios, y sin embargo le componía unas canciones, unos poemas bellísimos. Ahí Rosalía acaba de llevar a musicalizar uno de ellos, que creo que le llamó Aunque es de noche, en el que habla, aunque es de noche oscura, que no se ve nada, la fuente es Dios, ¿no? No pierdo la fuente. Y entonces él habla de esa cautividad, ¿no? Del estar prisionero del amor de Dios. Mientras realizamos con la mayor perfección posible dentro de nuestras equivocaciones y limitaciones las tareas propias de nuestra condición y de nuestro oficio, el alma ansía escaparse. Se va hacia Dios, como el hierro atraído por la fuerza del imán. Se comienza a amar a Jesús de forma más eficaz, con un dulce sobresalto. El mismo San Juan de la Cruz dice: volé tan alto, que le di a la caza alcance. Caza con Z, ¿no? No es que llegó hasta la casa, sino pues quería agarrar el águila y la alcanzó. Voló tan alto, que llegó a Dios. Pues eso no es para San Juan de la Cruz solamente en el presidio, es para todos nosotros, que en nuestra oración alcancemos a Dios, que el alma se vaya. Hay gente que está como siempre pensando en el partido que viene, o en la canción, o en la notificación. Nosotros deberíamos estar pensando en Dios. Está uno en clase y está en esos problemas de matemáticas, o está estudiando el código, pero su distracción es: Dios, te ofrezco esto. Señor, qué bonito esto. Señor, gracias por esto. Señor, esto que está difícil te lo ofrezco por esta intención. Se comienza a amar a Jesús de forma más eficaz, con un dulce sobresalto. Además de enseñarnos a orar, que es como lo principal por lo que hemos visto, hay otra idea que nos puede quedar de este pasaje de la transfiguración de Jesús. Además de acontecimiento de oración, ¿qué más hay? Porque lo vemos a Dios orando, al Padre, y que se le trasluce, se transfigura su rostro y su vestimenta. Pero ¿qué más pasa? Aparecen 2 hombres, conversaban con él. Eran Moisés y Elías, los principales representantes del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, él es el que recibió las tablas del Decálogo, y Elías, que era como el principal de los profetas. De esa manera, el Antiguo Testamento manifiesta que en Jesús se cumplen las expectativas anunciadas. En un acontecimiento de oración también podemos tomar esta alusión a la importancia de orar con la Sagrada Escritura. Pues nos habla de la importancia también del Antiguo Testamento, que ayuda a encontrar la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces unas palabras del Evangelio no nos han volteado, nos han cambiado, nos han hecho pensar de otra manera? Ahora me viene a la mente un personaje que tuvimos de tertulia hace un tiempo, de un cargo muy importante en la iglesia, siendo el laico, y pues con muchas dificultades y contradicciones y persecuciones, y un cargo importante siempre pasan esas cosas. Y un día fue a renunciar, nos contaba aquí hace un año. Y entonces, pues antes de empezar el trabajo, pues hay una misa ahí donde él trabajaba, entonces estuvo en la misa. Y en el evangelio del día salía algo así como que el buen pastor no abandona las ovejas. Entonces venía a renunciar, y entonces Dios en el evangelio le dijo: no vas a renunciar. Y entonces siguió para adelante. Bueno, al final sacó adelante su encargo muy bien. El Señor nos habla en el evangelio, ¿no?
Por ese camino descubriremos la verdad del adagio de San Agustín. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, acabamos de tener un curso sobre eso, y el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo. Aquí vemos a Jesús en el Tabor con Elías y Moisés. ¿Pero de qué hablaban? Quizá tienes en la mente la transfiguración, la imagen de Jesús de blanco, Pedro, Santiago y Juan, y lo tenemos claro, la montaña. Pero ¿de qué hablaban? Quizá, si me pone hacemos ahora una encuesta, muy pocas personas saben de qué hablaban. Y es muy interesante, hasta por el chisme, ¿no? Pues bueno, ya que están ahí, ¿de qué habla? ¿De qué se pone a hablar Jesús con Elías y con Moisés? Hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Eso dice la escritura. Hablaban de su éxodo. Es muy significativo, porque ¿en qué libro aparece la figura de Moisés? A ver, muy difícil. En el Éxodo, claro. Blanco es, gallina lo pone. Pues es muy significativo que Moisés, el líder del Éxodo, Éxodo significa ex-odo, ¿no? Que sale para el camino, que sale de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Eso es el Éxodo, la narración de esos 40 años de peregrinación por el desierto. 40 años que están prefigurados o que prefiguran los 40 días de Cuaresma en los que estamos. También nosotros estamos de éxodo, de peregrinación hacia la montaña. La Cuaresma es peregrinación hacia la montaña del Calvario. Por eso todo lo que hablamos de la montaña al principio no era solo por molestar. Pues Moisés, que era el líder del éxodo del pueblo hebreo, del paso de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, está hablando con Jesús sobre el nuevo éxodo que nos libraría del pecado para llevarnos a la nueva condición de hijos de Dios. Moisés, que llevó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, habla con Jesús, que será el que nos lleve de la esclavitud del pecado a la libertad de la vida de hijos de Dios, a la libertad de la vida de la gracia. Un nuevo éxodo que supondría el paso por el Mar Rojo. Acuérdense que la libertad pasó a través de el cruce de aquel mar. Bueno, ¿cuál es el Mar Rojo por el que atraviesa Jesús? Bueno, por el que nos libera es el bautismo, que también es el baño del agua. Pero ¿cuál es el Mar Rojo por el que Jesús nos libera? El Mar Rojo de la crucifixión, en la que se cumplían todas las esperanzas de la ley de Moisés y de los profetas. Benedicto XVI, que siempre es tan profundo en sus análisis, dice: la cruz de Jesús es éxodo, un salir de esta vida, un atravesar el mar rojo de la pasión y un llegar a su gloria, el mar rojo de la sangre que derrama, la sangre de Dios derramada por nosotros. Por eso este oratorio está vestido de rojo, no es por alusión a otras cosas, sino una invitación a pensar en la sangre de Cristo. Muy interesante, ¿verdad? Hablaban del éxodo. Hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Seguimos descubriendo nuevas facetas de la oración a la luz de la transfiguración del Señor. Y esta última no es la menos importante. Tú, Señor, nos muestras que tomar la cruz de cada día y seguirte es otra manera de orar. Lo hemos visto otras veces que el Evangelio dice mucho: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. Bueno, eso es la oración total, como decíamos antes, que toda la vida sea oración, que amemos a Dios con un dulce sobresalto, que nuestra alma se vaya hacia Dios con la fuerza, como el hierro atraído por la fuerza del imán. Pues eso lo hacemos orando con el alma y orando con el cuerpo. Y la oración del cuerpo es la cruz, la mortificación. Y por eso la liturgia nos invita a convertirnos en Cuaresma en almas de oración y en almas de penitencia. Y nos hablan de ayuno y de abstinencia de carne y de sacrificios y de servicio. Es como el resello de la veracidad de las palabras que le dirigimos cuando hablamos con Él. Decimos cosas, pero lo mostramos con hechos. Y es la idea central del prefacio de la misa de Cuaresma, que glosa qué es lo que pasa en la transfiguración. Dice: Cristo Señor nuestro. Claro, en otro evangelio, cuando hablan de la transfiguración, dice: después de esto, después de que Jesús le había anunciado a los discípulos que iba a morir en Jerusalén, se fue a rezar al Tabor. Después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley
Moisés, y los profetas, Elías, que la pasión es el camino de la resurrección. San José María dirá, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. La vida viene después de la muerte. La resurrección es el premio por la pasión. La devoción a la cruz es otro fruto de la verdadera oración. Tanto que se puede llegar a decir que los cristianos, en su esfuerzo por ser santos, y esto es lo que le decía San José María a los que pedían la admisión a la obra, no habéis venido al Tabor, ¿verdad? Porque uno a veces piensa, el cristianismo es, cómo será la cara refulgente, ¿no? Cómo será el vestido blanco, ¿no? No, eso no es el cristianismo. No habéis venido al Tabor, sino al Calvario. La vida cristiana es al Tabor por el Calvario. Así concluye su sermón el Papa San León Magno. Que nadie se avergüence de la cruz de Cristo, gracias a la cual el mundo ha sido redimido. Y por eso entonces lo de la Cuaresma que nos invita a orar y a mortificarnos. De esta manera llegamos a la teofanía final de la escena, que da para otra consideración, no nos podemos detener mucho en ella ahora. Llegó una nube que los cubrió con su sombra. La nube siempre habla de Dios en el Antiguo Testamento. Recuerdan que la nube descendía sobre la tienda del encuentro. Se llenaron del temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Palabras mismas que había dicho el Padre después del bautismo, ahora en la transfiguración, también las repite. Y es como un mensaje que nos queda, con la cual nosotros podemos seguir dándole vueltas, escuchar a Dios. De hecho, la primera lectura de la misa de mañana es Abraham, la vocación de Abraham, que escucha a Dios y le sigue. Y la segunda de San Pablo a Timoteo, donde dice, hemos escuchado a Dios que nos ha invitado y Él nos garantiza que vamos a ser santos y a ser apóstoles suyos. Pidamos a María, la Madre del Verbo encarnado y Maestra de vida espiritual, que nos enseñe a orar como hacía su Hijo, para que nuestra existencia sea transformada por la luz de su presencia. Madre nuestra, ayúdanos a ser almas de oración, a cambiar nuestra vida, a transfigurar nuestra mirada por la contemplación de tu Hijo. Por este camino perderemos el miedo a la cruz y seremos conscientes de que la única vía hacia la resurrección es ese tomar la cruz de tu Hijo. Así como decía el prefacio, con mirada limpia contemplaremos gozosos la gloria de su rostro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.